la lluvia. Está tremendamente. ¿Y ustedes? Ustedes ya están todos así acolchaditos en su casa, ¿verdad? ¿O no? Sí, profe. María Luján me dice que sí. Yo al menos sí. Milena capaz lo que no. Ella seguro está llegando recién. Milena, ¿qué tal? Milena Jara, ¿cómo estás? No puedo. Ah, ella era la del mensaje. Ya, recuerdo, ya. Bueno, ya tenemos a María Luján, le tenemos Erika, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Erika, Hola, profe. Estoy ¿cómo bien, ¿y vos? estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. Hola Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Estoy muy, muy bien, profe. Gracias por preguntar. Qué suerte que estés bien. Bueno, a ver, hagamos un recuento un poco. ¿Qué fue lo último que recuerdan que vimos en la clase anterior? ¿De qué veníamos hablando en la clase de didáctica? Y tengo que remontarme a antes de, a ver, después de la visita, después de la semana anterior tuvimos asincrónica. La semana anterior era semana de la educación. La semana anterior era visita de pares por ahí. Entonces, fueron una serie de semanas muy movidas. ¿Recuerdan que habíamos Sí, bastante. desarrollado? Profe, creo que estábamos Mm, hablando sobre planificación. ujú. Sí, un aspecto de la planificación. Si mal no recuerdo, las últimas clases las desarrollaron con la profe Cecilia. ¿Sí? Sí. Ujú, 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 ujú. Ok. Bueno, según lo que teníamos nosotros planificado, veníamos trabajando la última clase que ustedes tuvieron con la profe Cecilia. Tendrían que haber trabajado, y ustedes me van a dar la precisa, metodología, era justamente metodología de enseñanza, y dentro de una metodología de enseñanza teníamos los recursos didácticos. Y como parte de esa reflexión, leyeron una pequeña historia del profesor Nicky que describía un poco una metodología de trabajo tradicional. No sé si recuerdan eso. Erika, María Luján, Víctor, Lucas. No Sí, recuerdan, profe profe, Cecilia. yo leí, pero no, Mm, no me acuerdo más. Bueno. Ah, mm, mm, mm. Bueno, esto era metodología y recursos didácticos. Y dentro de esta estructura habíamos leído esta pequeña reflexión del profesor Nicky, que decía que es un docente universitario de 5 años de antigüedad. Recuerda como si fuese ayer la propuesta que había recibido para desarrollar una cátedra en una carrera de una universidad renombrada, ¿sí? De gran trayectoria. Lo primero que se le pasó por la mente era cómo enseñar.
y recordó a sus profesores y entendió que enseñar sería lo más fácil del mundo, ya que en el nivel universitario solo debía repetir con fidelidad de grabadora la transcripción del libro y no poner en tela de juicio ningún concepto, pues él tendría la última palabra. Y si alguna vez olvidara leer sus apuntes, solo debía recurrir a múltiples anécdotas, con lo cual el problema quedaría resuelto. Esta fórmula mágica le resulta muy bien hasta ahora. Bueno, esta es la reflexión que nos deja justamente un concepto muy tradicional de cómo uno puede enseñar, en donde les consulto a ustedes, ¿quién es el centro de esta enseñanza? ¿Es el profesor o es el alumno? Conforme a la situación que se planteó en el pequeño cuentito que les escribí. El profesor nos da, todo radica en el profesor. Todo gira alrededor del profesor, efectivamente. Y la enseñanza que plantea es una enseñanza transmisiva, e incluso ahí mismo dice de fidelidad de grabadora, ¿verdad? O sea, como repetir un concepto sin que los demás tengan la posibilidad de hacer consultas, de cuestionar la idea, sino él era el dueño de la verdad porque decía que si alguna vez había algún problema, o sea, él iba a tener siempre la última palabra. O sea, es un concepto bastante limitado de lo que significa la docencia universitaria para el contexto actual. Tal vez en alguna estructura anterior, bastante retrógrada, por llamarlo de alguna manera, esta información, cuando se tenía limitada cantidad de información, podía resultar una manera fácil de enseñar, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, actualmente sabemos que la información es lo que más sobreabunda. O sea, nosotros tenemos acceso a la información de todas formas. Tenemos acceso a la información a través de Internet, a través de la inteligencia artificial, a través de buscadores, a través de artículos científicos, a través de libros electrónicos, bibliotecas electrónicas y también los formatos físicos, ¿verdad? Entonces eso hace que tengamos una amplia gama de información, por lo cual pensar que uno se convierte en un buen profesor sabiendo solamente una bibliografía y aprendiéndose con fidelidad de grabadora, como decía él, ese concepto y uno venía solamente a repetir, actualmente eso ya no es suficiente para el desarrollo de la enseñanza. Como les decía, es una enseñanza muy limitada y es más, decía ahí también que si él alguna vez olvidara leer su libro o repasar el libro del tema que tenía que trabajar con los estudiantes, iba a rellenar sus horas contándole cosas de su anécdota, ¿verdad? De su vida. Podría ser dentro del marco de su vida profesional, dentro del marco de su vida personal, eso ya no podemos saber porque no relata, ¿verdad? Pero es algo que sí, cada experiencia que él nos deja dentro de sus anécdotas de enseñanza y están atinadas al tema, podríamos decir que era una contribución al desarrollo profesional. Pero si simplemente es por llenar una hora, porque él no recuerda más contenidos que tiene que trabajar con los estudiantes y nada tiene que ver con el desarrollo de las clases, estamos ante un vacío de información que no es lo que uno busca cuando viene a la universidad, porque cada uno de ustedes yo creo que llegó a la universidad con la idea de encontrarse con informaciones nuevas, con experiencias nuevas de aprendizaje, con conocimientos nuevos, ¿verdad? Y eso es lo que uno debería de poder ofrecerle a sus estudiantes. ¿Recuerdan un poco más con claridad la historia del profesor Miki? Yo quiero hacerles a ustedes ahora una pregunta y voy a volver a salir de la pantalla. Quiero irme un ratito junto a ustedes en el aula
y después voy a volver a compartir la pantalla. Tal vez ustedes sigan viendo que la pantalla está compartida, pero quiero preguntarle a Lucas. Lucas, con este cuentito que les planteé a todos ustedes, ¿qué le dirías al profesor Nicky? ¿Qué sugerencia le darías para el desarrollo de su clase? ¿O te parece que está todo bien con él? Y lo que le diría, profe, sería que deje también que los alumnos compartan sus ideas y sus conceptos de lo que está enseñando. Y que no solamente radiquen lo que él diga o como él ve, los conceptos y la forma de enseñar. Ujú. Bien. María Luján, ¿qué le dirías vos al profesor Nicky? Como dijo también el compañero, dejar también a los alumnos para que puedan decir sus inquietudes o qué tema pueden tratar más, así tipo hacer retroalimentación y que, que trate más sobre sus temas, se centre más en eso, en vez de decir sus anécdotas, sus cosas Sus anécdotas. personales y eso. Ujú. Erika, Yo lo que recomendaría es que él mismo entienda lo que está explicando, porque no puedes ir a enseñar algo que vos no estás entendiendo. Y capaz que a veces sí hay que poner un poco en tela de juicio, porque a veces te puedes equivocar. No sería lo correcto, pero puede suceder y hay que ver. Y también preguntarles a los alumnos, ¿están entendiendo? Y no es simplemente repetir como una grabadora, como dijiste, profe, y ujú, sino más bien dicho, ver la manera en que todos puedan entender, buscar las palabras que más acerten. ujú. Gracias, gracias. Alejandra, Alejandra, Hola, profe. ¿qué tal? ¿Qué le dirías vos al profe Nicky? Básicamente que no sea también así como una máquina que nada más se ponga a hablar así de forma técnica, sino que se base más en algo más sencillo para llegar a los estudiantes. Ujú. Gracias. Camila, Cami, Cami no me está escuchando. Lina, Lina Rosalía. Hola Lina, yo veo que vos estás hablando, pero no te escucho. Tu micrófono me indica que estás hablando. ¿Ustedes la escuchan a Lina? Soy yo nomás que no la escucha. Sí, indica que ella está hablando, pero no la escuchamos. Ok, bueno. Lina, vamos a intentarlo de vuelta, ¿sí? A ver qué pasa. Mm, mm, a ver si. Ujú. Bueno, Milena está ocupada, María Luján. A ver, Nilda, Nilda Báez, ¿Qué tal, profe? ¿cómo estás? Muy bien. Muy Recién entré. bien. Ay, bueno, ¿no escuchaste la historia del profe Nicky? Leí un poco mientras estaba en Eh, la pantalla ¿Y qué y según recomendación le daría? manifestaciones, sí, Ah, que escuché que estaban diciendo los compañeros, creo que pertenece, digamos, a la vieja escuela, donde ujú, todo se era ir, desarrollar la clase y ¡pum! Ahí, ¿verdad? Ahí termina ujú, más o menos. ujú. Y es lo que entendí, profe, no sé si estoy acertada. Sí, ¿y qué vos le dirías? ¿Qué recomendación le darías en base a esa apreciación tuya? ¿Qué le Y dirías? ¿Qué consejos le darías?
y que esté abierto, que es interactuar con los alumnos. No es simplemente ir, desarrollar un párrafo y termino ahí. Hacer preguntas y en base a lo expuesto, ¿verdad? Y de ser posible, claro, es si él tiene alguna anécdota relacionada al tema, pues compartir. Yo creo que cuando eso uno hace, también es como que gana la confianza delante de quien uno está hablando. Es lo que yo haría, ¿verdad? Sí, muy bien, gracias, gracias. Víctor. Víctor. ¿Qué tal, profe? Lina, bien. Espérame un ratito. Lina, se quedó levantadita tu mano. No, Lina, me levantaste la mano. Después de Víctor te doy la palabra. ¿Puede ser? Perdón, adelante, Víctor. Profe, yo le daría la recomendación de que le dé más participación a sus alumnos, que haya un feedback o sea, que conversen, que se analice el material que quiere compartir con los alumnos y no repetir solamente como una grabadora, como dice el PowerPoint, sino darle participación al alumno y así compartir experiencias y que el aprendizaje sea más para que o sea, que el alumno tenga más participación generalmente. Bien, muchas gracias. Nilda, ¿se quedó tu micrófono abierto o Nilda me pidió la palabra ahora? Ya no recuerdo. Ok. No. Sí. Buenas tardes, ¿qué tal, profes? Buenas, ahora sí te Disculpen, escuchamos. tuve inconvenientes con mi micrófono, Sí. por eso tuve que salir y volver a entrar. Sí. ¿Cómo están? Sí, profe. Súper bien. Yo lo que le diría al profe Nicky también es que sea más, que esté más como dijeron los compañeros, ¿verdad? Interactuando con los alumnos, dando su clase, su punto de vista, como con cosas cotidianas, ¿verdad? Ejemplos, qué sé yo, anécdotas o algo. Y yo creo que conté alguna vez, no sé, creo que fue acá en la clase de didáctica, que tenía un profesor de historia en el colegio. Él llegaba y buen día decía, y después lo primero que decía era título. Y todos quitábamos ya nuestro cuaderno y ya sabíamos, ya que teníamos que, título decía él, y ya empezábamos a escribir, así como loco, ya nos dictaba. Y yo no recuerdo más que eso, no sé si ya no me acuerdo nomás ya, ¿verdad? Pero lo único que yo me acuerdo es que él llegaba, decía buen día, encima tenía una voz potente, y decía título, y retumbaba la otra ahí, todo el mundo ahí su cuaderno. Y era que dictaban mal el profe, no era que, o sea, como yo te digo, yo recuerdo eso, ¿verdad? Y Me vos le parecía que era recordás muy como un aburrido, profesor era muy título. lineal, era muy, no sé. Ya viene el profesor título, le decían, ¿no? Sí. Sí, profe. Era así, esas cosas, ¿verdad? Ok, gracias Elena por dar tu punto de vista. Bueno, bien, vamos a ir al ¿por qué les pregunté qué le dirían al profesor, sí? Aquí viene la pregunta, ¿verdad? ¿Qué le dirías como docente al profesor Nicky? Y ustedes me fueron dando sus palabras, sus apreciaciones a priori. Quiere decir, antes de entrar a reflexionar sobre el tema con el poder que nos da la teoría, con el poder que nos otorga la lectura, sino acá ustedes fueron más bien dándome apreciaciones con relación a sus anécdotas, a su experiencia de vida dentro de la enseñanza, ¿verdad? Y a lo que ustedes ya aprendieron en todas las materias dentro de la facultad, ¿verdad? Pero hay algunas cositas que nosotros tenemos que recordar como ustedes se están formando
para que una de sus salidas sea justamente la docencia, hay algunas ideas claves que el docente tiene que recordar y que justamente era lo que el profesor Nicky más o menos no visualizó cuando dijo, yo voy a ser un profesor universitario y voy a aprenderme de memoria los contenidos, voy a leer siempre la información y voy a venir a repetir la información. Pero él olvidó que detrás de ese ropaje de docente universitario hay también toda una técnica de desarrollo de enseñanza que es fundamental y que se tiene que dar y que tiene sus pasos y que tiene sus bondades, ¿sí? Entonces, acá hablamos de algunas ideas claves para el docente y ahí hablamos del valor de la didáctica. Desde el primer día nosotros hablamos que la didáctica es justamente la asignatura que te va a proporcionar las herramientas para poder generar un aprendizaje dinámico, un aprendizaje activo, un aprendizaje que mueva al estudiante hacia el avance de su saber. ¿Por qué es importante? Porque acá tenemos, por ejemplo, la primera recomendación dice que marque el ritmo de la clase, enlace y contextualice. O sea, esto que decía la compañera, todos los compañeros que precedieron en palabra decían cuando yo le decía, ¿qué le van a decir al profe Nicky? Y todos me decían que le den participación a los estudiantes, que los estudiantes puedan vincular con sus vivencias las informaciones teóricas que el profesor presentaba. Y a eso llamamos contextualizar, o sea, cuando toda la teoría que nosotros podemos presentar puede vincularse con algo real de la experiencia cotidiana, como alguien también me dijo. Una de las compañeras de ustedes dijo en esta reflexión previa, decía, tiene que vincular con que el alumno pueda plantear sus ideas desde lo cotidiano, desde su vivencia, desde su realidad. Y sí, en la medida que nosotros confrontemos esa información teórica y la traigamos a nuestro contexto real, va a tener mayor valor, va a tener más fuerza para poder constituirse en un nuevo saber, en un nuevo aprendizaje. Por ende, ¿quiénes nos van a dar la posibilidad de hacer eso? Es el desarrollo de una clase organizada que nos permite dar el ritmo de la clase, porque por ahí también alguien dijo en el día de hoy, dijo, la experiencia que tuve era de un profesor que dictaba, un profesor cuya clase era súper aburrida porque nunca nos explicaba, solamente nos limitábamos a copiar y el aprendizaje que generó esa clase de saber en esta estudiante era el título del profesor, el profesor título, que él le llamó, ella y le llamaron así, todos sus compañeros y seguramente varias generaciones de ese colegio le habrán llamado profesor título, ¿verdad? Porque era el punto así que todos entendían que tenían que sacar el bolígrafo, el cuaderno y sin mediar palabra ponerse a escribir, ¿verdad? Bueno, entonces, quien da el ritmo de la clase es justamente el docente, ¿sí? Él es el que al preparar su clase de una determinada manera va a posibilitar la participación de los estudiantes. Otra de las ideas clave que no tenemos que perder de vista a la hora de desarrollar nuestra clase es considere los niveles de concentración durante la clase. Cuando empezamos las clases, generalmente estamos todos ahí muy concentrados, iniciamos en concentración, pero después esa concentración se decrece, ya estamos cansados, nosotros tenemos la peculiaridad de venir a la universidad después de todo un día de trabajo, eh, sea en un trabajo de una oficina, de una fábrica, de una escuela, de un contexto laboral con patrones y con todo lo que eso significa. Y aquel que todavía no tiene esa experiencia también viene en un contexto de trabajo en la casa, ¿verdad? Porque todos tenemos, sí, responsabilidades que tenemos que cumplir. Por ende, después de todo un día de trabajo, llegamos con el cuerpo y con la mente un poco disminuida para generar nuevos saberes.
Y todos sabemos que el que estudia por la noche hace un esfuerzo sobrehumano para volver a generar conocimiento, para volver a generar concentración a la hora de aprender nuevas ideas, ¿verdad? Entonces, es muy importante cuando ustedes sean profesores que puedan mirar cómo están sus estudiantes, ¿verdad? Y esto sí que en la virtualidad se hace mucho más compleja, porque yo ahora voy a hacer la prueba de quienes me siguieron en concentración, así que estén atentos a lo que les voy a pedir. Por eso le quiero pedir a Víctor, por favor, que me haga 3 golpes de mano ahora mismo. Espérame que, profe. Así va. No sé si se escuchó mi golpe de mano. Se escuchó, pero 3 tenían que ser. Quiero escuchar tu golpe de mano. Ahí salió. Está. Bien, no tengas vergüenza. Hacelo fuerte. Bien. A ver, voy a seguir viendo si están concentrados. Alejandra, quiero 3 palabras con la letra A. Alejandra. 3 palabras. Abeja, amarillo, armario. Muy bien, yo te diría primerito. Y Alejandra, profesora. Bueno, muy bien, súper. Gracias, Alejandra. Bueno, vemos que están ahí. Todavía me siguen acompañando. Bien. Bueno, seguimos entonces. Lo que vamos viendo es considerar los niveles de concentración. Gracias, Alejandra, y gracias. ¿A quién es que le pedí que me golpeé la mano? Víctor, ya me acuerdo, Víctor. Bueno, gracias. Bien, entonces vemos, los niveles de concentración son muy importantes. Promueva la interacción. O sea, hacer estos cortes que de repente digan, más, a la profe, ¿qué le pasó? Porque me pidió que golpeara la mano. Simplemente pasa a decir, Víctor estaba en la clase y Alejandra aparecieron 3 letras, 3 palabras con A, simplemente pasa a decir estaba en ese lugar. Vinculación, ninguna, ¿verdad? Pero a mí me sirvió para saber que Víctor estaba en mi clase, que Alejandra estaba atenta. ¿Sí? Y así todo, ¿verdad? Bueno, y armamos una interacción un poquitito que rompe la rutina de lo que estaba yo nomás hablando, ¿sí? Bueno, después dice, prepare los apuntes, los complementos y estudios, documentos de clases. A ver, voy a ir de vuelta a la clase. Cuando ustedes preparan alguna exposición, a ver, Nilda, dame pie a lo que te voy a responder. Decime si estás allí, estás atenta. Acá estoy, profe. Bueno, Nilda, cuando vos vas a preparar una exposición, ¿en qué pensás primerito? Cuando ya pensás cómo, ya leíste toda la información, ahora tenés que pensar cómo va a ser tu exposición en el aula. ¿Y qué pensás primerito? Y estudiar bien el tema, Sí. preparar los, ¿cómo se dice? Los carteles o lo que se va a proyectar. Muy bien. Esas actividades que vamos a hacer, esas actividades previas que vamos a hacer para poder atraer la atención de nuestra gente. Por eso dice, prepare los apuntes. El apunte es leer lo que teníamos que repasar para poder dar esa clase. Los complementos de estudios y los documentos de clase. Decía ella, Miriam nos decía, tengo que preparar mi clase, tengo que hacer los carteles, tengo que ver la presentación, si voy a usar un PPT o si voy a pedirle a los compañeros que hagamos hacer una dinámica en donde tenemos que usar cartones o donde tenemos que usar otro tipo de cosas. Que vez pasada visto que ustedes estaban con una especie de conos encima, un sulfito en la clase, y dije, me encantó ver. Yo no sé ni qué estaban haciendo, pero feliz me puse cuando vi esa foto, porque salía de la monotonía, ¿sí? Eran ustedes, por cierto. Bueno, sí, que se empezaban a reír, guau, que no les observo, yo les ando espiando a ustedes y sé que andan haciendo cosas. Bueno, eso es importante. Bien, entonces vemos que es importante que uno prepare su clase, ¿sí? Prepare la manera en que va a desarrollar el trabajo. Otra de las cosas que tenemos que tener presente es que existe un método que actualmente
se recomienda desarrollar para que el aprendizaje se posicione con más fuerza. Ustedes y yo sabemos muy bien que actualmente los estudiantes van poniendo cosas en la inteligencia artificial para que les genere información y esa información viene con aciertos y con errores también, ¿verdad? Pero ya prácticamente tenemos una producción hecha. Ahora, lo que no estamos acostumbrados a hacer y es lo que hay que hacer es empezar a reflexionar sobre esa construcción hecha que hemos recibido. Y para ese punto también hay que ejercitarla la mente, también hay que ejercitarla el razonamiento, ¿sí? Y existe un método que se llama inductivo-deductivo. ¿Alguno de ustedes recuerda en qué consistía el método inductivo? Vamos a razonar juntos. ¿Qué ¿En qué parte de un consistía? hecho para llegar a una teoría, profe? Se parte de un hecho para llegar a una teoría. Específicamente sí. Porque lo que hacemos es ver algo particular, una realidad concreta que se ha dado, para poder después analizar el todo. El todo sería el concepto, el todo sería la teoría, el todo sería la clasificación, ¿verdad? Y eso lo hacemos dentro de un desarrollo de análisis, porque entre la teoría deductiva y la teoría inductiva, esa es la diferencia. El modelo del profesor Nicky, donde él decía, me voy a aprender de memoria y voy a venir a decirle a mis alumnos todo lo que sé. Y que ellos entiendan o no entiendan ya el problema de ellos, pero yo voy a venir a recitar todo lo que sé. ¿A qué tipo de teoría corresponde? ¿A qué tipo de método corresponde? ¿Deductivo o inductivo? ¿Qué les parece a ustedes? A ver, Erika, ¿qué tipo de método te parece que sería que alguien venga y te diga todita la información así, conceptos, características, clasificaciones, y vos estás escuchando ahí todo lo que te digan? ¿Qué clase de método es? ¿Es inductivo o es deductivo? Deductivo. De- Deductivo, deductivo, sí, porque sí. creo que no sé cómo explicarme muy bien. Intentalo. Hay que ensayar las explicaciones, Erika. Intentalo. Porque, Mm, o sea, el profesor Nicky creo que se llamaba, decía tal cual están los libros, era todo muy general, todo muy específico. Tipo, todo era, no sé, no sé cómo explicar. sí, te ayudo un poquito, Erika. Eh, Cuando el profesor Nicky presentaba todos los conceptos ya establecidos, todas las clasificaciones ya hechas, todas las características planteadas en la mesa, el estudiante las fue recibiendo, ¿verdad? Y fue sacando sus deducciones sobre el punto. Habrá entendido algo en la clase, después cuando vuelva a leer va a volver a entender otra cosa, pero no sometió a un razonamiento profundo. ¿Eso por qué? Porque ya le mandaron un enlatado, o sea, uno ya recibió el concepto, o sea, ¿por qué yo me voy a matar sacando un concepto si ya lo tengo? ¿Qué es lo que ocurre con la inteligencia artificial ahora? Te dice, por ejemplo, saca el resumen de esta información y ustedes le ponen en la IA, puede sacarme el resumen del siguiente texto y le suben el texto y le sacó al ratito el resumen, ¿verdad? Entonces, eh, uno que sacó una producción que no era suya, ¿verdad? Y entonces no hay un razonamiento sobre el tema porque es recibir una información de algo que otro hizo, pero yo no puse mi cerebro a trabajar sobre ese tema. Entonces, el método deductivo está en esa posición de que ya nos dan todos los conceptos preestablecidos, ya nos dan todas las clasificaciones, ya nos dan todas las características. O sea, nosotros lo que tratamos de hacer es leer y entender.
Eso nomás. Sin embargo, en el otro método, que es lo que estamos trabajando ahora, que tiene una mezcla de inductivo-deductivo, y ahora van a entender por qué se usan los dos métodos y están enlazados. ¿Por qué? Porque nos dice que hay un hecho particular. La compañera nos dijo que para que haya un método inductivo, siempre partimos de un hecho particular, de una situación concreta, ¿sí? Algo que realmente se dio. Ese hecho, nosotros fuimos con el profesor descubriendo, analizando, a través de la guía del profesor. Ustedes se dieron cuenta que el trabajo que hicimos con el profesor Nicky era, yo le pregunté, ¿y qué hizo? ¿Y qué pensó? ¿Y cómo dice que para él es enseñar, verdad? Y él plantea un método que habíamos desde el primer momento que hablamos, dijimos que era un método limitado para la actualidad, ¿verdad? Que ya no podemos pretender enseñar de esta manera, porque ahora el saber no se queda solamente en conceptos, sino que tenemos que ir más allá de los conceptos. Entonces, a través de la ayuda del profesor, reflexionamos sobre los hechos particulares y vamos construyendo desde la propia experiencia de la situación del hecho particular, vamos construyendo la concepción, o sea, el concepto y la explicación de una teoría. Decimos, mira, como yo les digo, lo que nos describió el profesor Nicky es una teoría de la enseñanza pasiva, no es una teoría de enseñanza activa. Porque así como me dijo el compañero hoy, Lucas, ¿cómo es la clase del profesor Nicky? Y él me dijo, profe, su clase es una clase eh, donde el alumno no participa, donde el alumno solo se limita a escuchar. Entonces ahí no hay reflexión, ahí no hay análisis del estudiante, sino el profesor es el que le está dando toda la información, ¿sí? Entonces, pero en este caso, lo que planteamos acá es que de un hecho particular, el profesor le va guiando al estudiante. ¿Para qué? Para que saque conceptos del hecho particular, ¿sí? Que él pueda reconocer que existe un concepto. A partir de esos conceptos, el profesor le puede dar ejercicios de análisis, ¿no? En donde el alumno de vuelta trabaje la teoría en los ejercicios. O sea, yo no puedo resolver el ejercicio si no sé la teoría. Entonces, a partir de ese trabajo del ejercicio y haciendo el repaso de la teoría, voy de vuelta haciendo una reconstrucción de la teoría y voy buscando otros nuevos ejemplos. Y cuando construyo otros nuevos ejemplos en base a esa teoría, de vuelta estoy ante un hecho particular. ¿Se dan cuenta cómo hicimos el círculo del método inductivo-deductivo? Porque el inductivo analizó un hecho particular, el profesor ayudó al estudiante a reflexionar sobre eso y en base al hecho particular y al concepto que se estuvo trabajando, los estudiantes lograron sacar sus conceptos, sus explicaciones de la teoría, ¿no? Ya entendieron los estudiantes en qué consistía la teoría porque se partió de la propia práctica, se reflexionó sobre la práctica y se armó una teoría, un concepto. Después de eso, dice el profesor, vuelve a orientar a sus alumnos y le dice, bueno, si ustedes ya entendieron, ahora vamos a hacer ejercicios de análisis, donde trabajemos la teoría. Se trabaja la teoría a través de ejercicios. Y cuando hicimos esos ejercicios, ya estamos en condiciones de volver a hacer algunas ejemplificaciones, algunas reconstrucciones de la teoría con nuevos ejemplos. Entonces, ahí hubo una información que se trabajó nuevamente y eso generó nuevo aprendizaje. O sea, ¿se dan cuenta por qué es un ejercicio 360 se le llama al método deductivo, inductivo-deductivo? Porque se parte de lo particular. En base a las reflexiones de eso particular, se logra llegar a conceptos y explicaciones dentro de la teoría. De esa teoría que ya entendimos, podemos sacar nuevos ejemplos y nuevas formas de análisis. Al hacer eso,
como ya entendimos mejor, entendimos los ejemplos, los propios alumnos pueden crear sus nuevas ejemplificaciones que a su vez se vuelven a convertir esos nuevos ejemplos en hechos particulares. ¿Mm? Por ende, ahí tenemos el circuito completo. ¿Se comprendió este método? A ver, me cuentan un poco si se comprendió. Sí, profe. Vamos a ver si era cierto o no. A ver. María Luján, ¿entendimos este método del 360? María Luján, Sí, profe. ¿cómo se da? Contame un poco. Vamos a trabajar juntas sobre eso. Contame un poco. ¿Cómo entendiste vos? Me voy Y de que, vuelta al gráfico para que te ayude. Ah, mira, decime. Ahí estamos. Yo te escucho. Explícame un poco. y que es, el inductivo sería a partir de un concepto ¿A qué? general. O, Espera aquí. Me vas a no, de explicar lo el particular a método lo general. inductivo deductivo. Sí, empecemos por el inductivo. Dale, empezá otra vez. Ay, no. Tranquila, respira. Seguí el sentido de la flecha y te vas a ir bien. El inductivo sería de algo particular a lo general. Ujú. Eh, Eh, Te doy una posibilidad. Búscate un padrino dentro del aula. Dame un nombre. ¿Quién querés que te ayude? Decime un nombre. ¿Quién querés que te ayude? Ella está indecisa. Profesor, sí, dale un padrino, por favor. Un padrino o una madrina, igual más. Lina, tenés la tarea de trabajar con María Luján y que me construyan este círculo. Me van a explicar el círculo del método inductivo-deductivo. Y después les voy a dar la posibilidad que ustedes le hagan cualquier pregunta. Una pregunta la vas a hacer vos y otra pregunta la va a hacer eh, María Luján a cualquier compañero que ustedes quieran. Vamos. Lo que entiendo que por inductivo es que viene de inducir justamente, ¿verdad? De un hecho particular, empezar a hacer como dice ahí, un descubrimiento o sea, una introducción sería, ¿verdad? El empezar algo eh, e ir tomando esa información, lo que vos tengas o la experiencia previa o algo así, para llegar a la deducción del tema, ¿verdad? Ya con eh, o sea, es un proceso, ¿verdad? Primero viene el método inductivo, que viene a ser eh, lo que vos tenés pensado, ¿verdad? Y después de a poco uno va a ir construyendo ese concepto de ¿Con la quién va a teoría, construir? ¿Con quién después va a construir ese concepto, Lina? con el profesor, Ujú, con el guía. ujú. Sí, Después, trabaja con María Luján, pedile ayuda a María Luján. sí, Decile a ella que aporte ideas. Vamos. Luigi, Ale Luján. Luján. Era tu sí, madrina, profe. ¿no? Era quien le ibas a dejar sola. Luján, mira, lo que ya nos dijo Lina es que hay un hecho particular
que con el profesor ustedes iban a reflexionar sobre ese hecho particular, que iba a ser un descubrimiento guiado, porque iban a empezar a analizar ese hecho particular. ¿Para qué iba a hacer ese análisis del hecho particular? ¿Para construir qué cosa? La teoría, profe. Sí, exactamente, para construir el concepto, para construir la explicación de una teoría. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos con esta teoría, Lina? Analizamos, profe, y después buscamos los ejemplos, ¿verdad? O sea, una Ujú. vez que analizamos, ya tenemos ya una idea de lo que es el concepto, ¿verdad? ¿Con qué analizamos? ¿A través de qué analizamos? Y ¿A través del desarrollo de qué cosas? del desarrollo de la clase, De la teoría. De de ejercicio, ejercicios. sí, de ejercicios. A partir de de- ejercicios se hace el análisis de la teoría, ¿verdad? Cuando nosotros más hacemos ejercicio, más reflexionamos sobre la teoría. es ¿Y como para cuando qué? estamos aprendiendo a multiplicar. Sí, Tenemos primero nosotros lo que sabemos es sumar y restar. Y ujú, de acuerdo a eso, después viene la multiplicación, ¿verdad? ujú, Aprendemos a multiplicar, o sea, ese sería el proceso, ¿verdad? Y pues ya tenés ya previamente, ya sabes sumar y restar. Y esos elementos, por ejemplo, uno usa para poder saber multiplicar también, ¿verdad? Y ujú. después uno con los ejercicios, cuando uno ya sabe cómo es el tema de la multiplicación, entonces usa los ejercicios para poder fortalecer Afianzar ese sí, aprendizaje. afianzar Sí, eh, ese conocimiento, ¿verdad? sí. ¿Y para qué nos sirve afianzar ese conocimiento, Luján? ¿Qué hacemos con ese saber? Ya ejercitamos. ¿Ahora qué vamos a hacer con ese saber? Podemos poner en práctica, profe, Ujú. lo que La sabemos reconstrucción de qué? de la teoría, Sí, con ¿en qué ejemplos. cosa? En ejemplos, en ejemplificaciones ya, Sí. exactamente. Bien, muy bien. Entonces, y el ejemplo que volvimos a reconstruir ya es otro hecho particular nuevo, ¿verdad? O sea, nosotros habíamos partido de un hecho particular, el profesor nos ayudó, nos guió a interpretar ese hecho particular para sacar unos conceptos, la explicación de una teoría. Cuando entendimos esa teoría, nosotros fuimos capaces de desarrollar ejercicios de análisis, ¿verdad? Usando esa teoría. Cuando supimos hacer los ejercicios, dijimos, bueno, ahora quiero nuevos ejemplos. Y ahí es donde aparecen la reconstrucción de la teoría a través de las ejemplificaciones. Y cuando aparecen nuevos ejemplos, ya estamos de vuelta ante un nuevo hecho particular. ¿Se dan cuenta cómo se armó un círculo, un circuito que empezó de lo inductivo y terminó en lo deductivo? Porque ¿qué dijimos que era lo deductivo? Era justamente de un concepto sacar un ejemplo de lo general a lo particular. Ese es el deductivo, ¿sí? ¿Se entendió lo que acabamos de hacer? Sí, profe. Bueno, vamos a ver si verdaderamente se entendió. Victoria me respondió. Lucas también, ya estuvo por ahí. Ujú. Camila está, Camila Ayala. Cami, hace rato no pude hablar luego contigo porque no me respondías y ahora, Hola, profe, sí. hola Camila, ¿qué tal? Bien. Camila, ¿lograste interpretar cómo se da el método inductivo-deductivo? ¿Se puede hacer la mezcla de los dos en educación? ¿De los dos métodos?
Sí, sí se puede, Ujú. para un mejor aprendizaje. Muy bien. ¿De qué partimos en un método inductivo? De un hecho particular, Súper bien. ¿Quién nos ayuda a llegar a un concepto o una teoría? ¿Quién nos ayuda para hacer eso dentro del aula? el profesor, El profesor, súper bien. Y ahí estamos dentro de un método inductivo o deductivo. inductivo. Inductivo, súper bien, excelente. Hasta ahora vamos re bien. Cuando yo tengo el concepto y voy a realizar una ejercitación sobre ese concepto, estoy trabajando, ya tengo el concepto, ya sé el concepto. Ahora voy a hacer un ejercicio para afianzar ese conocimiento. ¿Sigo trabajando con un método inductivo o ya empecé el trabajo deductivo? Creo que es ya deductivo. Ya empezaste a trabajar con el deductivo, súper bien, porque ahí ya tenés el concepto, ya tenés la teoría y en base a eso estás haciendo los ejercicios. Y cuando ya supiste hacer los ejercicios, yo pido que hagan nuevas explicaciones, una reconstrucción de nuevos ejemplos de usar esa teoría. Entonces ahí estamos sobre un hecho particular que vamos a construir. Entonces ahí, ¿qué estamos haciendo de vuelta? Usando el método deductivo. ¿Para qué? Para construir un nuevo hecho particular. ¿Se dan cuenta? Nosotros habíamos partido de un hecho particular que era X cosas y ahora llegamos de vuelta a otro hecho particular que puede ser Y cosas, pero estamos tratando sobre el mismo concepto siempre. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Excelente. Muchas gracias, Lina. Gracias por trabajar conmigo. Bueno, otra de las cosas que tenemos que tener presente, dice, se pretende que el estudiante, o sea, usando este método inductivo, deductivo, se pretende que el estudiante confirme conclusiones con hechos, que era lo que dijimos hace un ratito. ¿Se acuerdan que Lina me dijo, profe, el profesor le va a ayudar a reflexionar sobre ese hecho particular al estudiante y el estudiante va a llegar a su concepto, ¿sí? ¿Y cuándo se confirman los hechos? ¿Cuándo se confirman las conclusiones? Perdón, ¿cuándo se confirman las conclusiones? Cuando volvemos a hacer ejemplos de esos hechos, ¿verdad? Entonces ahí podemos decir, sí, no es solamente un ejemplo, sino pueden haber varios ejemplos y se pueden reconstruir esos hechos y sacar más ejemplos, ¿verdad? Tomen en cuenta. Identifique tendencias, estereotipos, o sea, que los resultados son similares. Ahí la compañera nos hablaba hace un ratito, puso en la mesa la experiencia de la multiplicación o la experiencia de la división, ¿verdad? Hay una forma particular que nosotros, unos procedimientos que nosotros aprendimos a utilizar, pero esos ejercicios de suma, resta, multiplicación y división la usamos no de manera aislada, sino generalmente para resolver problemas, para resolver situaciones que queremos saber. Ahora, cada vez más yo veo gente que te va a sumar 16 por 2 te va a hacer. Y espera, te dice, ¿y qué aparato saca para hacer ese ejercicio? Cuéntame un poco. La Calculadora. calculadora. ¿Pero de dónde? ¿Andamos con una calculadora o cuesta para irnos hacia todos lados? No, celular. El No, celular. celular. Abrimos la aplicación para decir hasta 2 más 2 por ahí. Entonces, eh, es una cuestión que nosotros también tenemos que procesar más información, porque cuando nosotros no procesamos información cerebralmente y todos le pedimos a la máquina, cada vez vamos a tener menos habilidades, ¿sí? Cada vez nuestro cerebro se va a ir achatando más. ¿No? Porque la gente dice tener el cerebro chato, ¿no? Es una expresión dura, o dice tener una mente playa, ¿no? O dice demasiada arena para mi camioncito. Son expresiones que la gente usa para decir que no está entendiendo. ¿Y por qué dice la mente chata
o cerebro plano, porque ustedes saben que las dendritas del cerebro son así muy enmarañadas, ¿verdad? Y se van enredando y se van haciendo más grandes, más grandes, más grandes. Cuando nosotros menos pensamos, esas dendritas, en vez de crecer y hacerse como rulitos, se quedan planitas. Así se quedan planitas. Y por eso es que físicamente está demostrado cuando una persona desarrolló inteligencia y cuando no. Y eso se ve por las neuronas. ¿Mm? Entonces, eso que decimos, tiene un cerebro plano o tiene un cerebro chato, está vinculado con lo que ocurre en la mente de la gente y sobre todo en el cuerpo de la gente. ¿Mm? Bueno, confirme conclusiones con hechos. Este es un ejercicio que hay que hacerlo siempre. ¿Mm? Si entendimos un concepto, trato de reexplicarlo con mis palabras y trato de buscar sus ejemplos. Y ahí estoy confirmando con esos ejemplos. Identifique tendencias, estereotipos, a ver, yo vea también que, puedo relacionarlo con otras realidades, puedo relacionarlo con otros ejemplos. ¿Mm? Después, identifique suposiciones implícitas. A veces no dice toda la gente lo que quiere decir. Ese famoso, te habla entre líneas. O no dijo todo, pero ya entendimos que es lo que nos quiso decir, ¿verdad? Cuando hablamos en doble sentido, cuando decimos frases por la mitad y el resto la gente tiene que entender qué se quiso decir, qué fue lo que se quiso decir. Ese tipo de cosas a veces implica tener inteligencia. Porque el que no sabe entender la lógica del doble sentido no va a entender qué es lo que pasó en ese momento, ¿verdad? Bueno, pues eso tenemos que identifique suposiciones implícitas. O sea, aquello que no se dice también existe. ¿Mm? Después tenemos razona sobre generalizaciones que dijimos que si esto se puede dar en circunstancias A y si hay una circunstancia B, ¿podría funcionar allí esa teoría o no? Esos razonamientos tenemos que hacer, esos ejercicios tenemos que hacer, practicar, pensar, ver cuál es la diferencia. ¿Mm? Que era lo que viene en el siguiente punto. Discrimine informaciones relevantes de las irrelevantes. Y acá yo veo un gran problema, porque a veces creemos que Santa IA tiene toda la verdad absoluta. Y les digo que no tiene toda la verdad absoluta porque comete cada error que a veces no leemos nosotros la información y creemos que es cierto. Y nos vamos con un enorme error en el cerebro. Entonces, profe, ¿está mal que yo le pida ayuda a la IA? No está mal. Lo que está mal es que yo crea que esa es mi única fuente de información real y que no busque información con autores válidos, un libro de un buen autor de renombre que me dé información válida, la contrasto con lo que me dice la IA y ahí puedo estar tranquilo. Pero creer que solo la IA tiene información verdadera, yo no la contrasto, ahí estamos en graves problemas. ¿Mm? Porque les puede decir que cada uno de ustedes son multimillonarios también y ustedes le van a creer y van a ser felices, se van a ir a comprar un auto y cuando se vayan a comprar un auto le van a decir, señora, tu cuenta bancaria no dice lo que dice la IA. Entonces, bueno, volvimos a pisar tierra, ¿verdad? Entonces, es importante discriminar información relevante de las irrelevantes. No todo podemos creer que es cierto. Bueno, voy a hacer una pregunta reflexiva y me voy de vuelta a la clase. Y voy a ver de vuelta con alguna persona. No empiezan a salir de la clase, eso está prohibido. A ver, a ver, a ver. Baez Cáceres, Nilda. Hoy estás de parabienes, Nilda, con la profe Lilia. Escucha, profe. Nilda, dime, ¿crees que esto de la información inductivo-deductiva se puede llegar a dar en una enseñanza y que sobre todo va a favorecer al estudiante? Sí, Argumentame por qué. porque yo creo que hay que incentivar lo que es la investigación. Ujú, ujú. En cualquier materia,
No importa que no sea metodología la investigación No, en científica. cualquier materia. Ok. Porque hace rato justamente cuando Lina estuvo hablando del ejemplo que ella puso, Sí. justamente también estaba pensando yo cuando uno empieza en la escuela, empiezan a enseñarte el alfabeto. De a poquito te van, digamos, enseñando eso, las letras, después ya a unir, después a escribir. Y yo creo que es parecido también a lo que estuvo diciendo Lina con el tema de las matemáticas. Y otra cosa, el enseñar a pensar. En la última clase que tuvimos con el profesor de filosofía, estuvimos dando la parte de silogismo. Y ahí uno tiene que ponerse a pensar. Sí. Y hay veces que se entrelazan, como se estaba diciendo, y Sí. cuesta un poco sacar los conceptos. Pero puedo decir que sí, con él como que a uno le deja pensar y tiene una paciencia ese profesor, Dios mío. Toluendo, Tolen y demás. Tautología, todas esas historias eran propias de... Bueno. Sí, tenemos esa información. Ahora bien, decía también Nila en su presentación que en la medida que nosotros ejercitemos estos espacios de trabajo, o sea, generemos estos espacios de razonamiento, de reflexión, espacios de trabajo. Nila, se quedó abierto tu micrófono. Sí, ya. Sí, gracias. Generemos espacios de reflexión. Este ejercicio va a ser más rápido, ¿sí? Es una cuestión también de darle la manera en que hay que hacer las cosas. Y eso el profesor lo puede generar, lo tiene que generar, no es que lo puede generar, lo tiene que generar. Actualmente es un imperativo. ¿Por qué es un imperativo? Porque hay que generar nuevos dominios de aprendizaje. Y acá nosotros vamos a ver que existen estrategias de enseñanza que nos van a permitir desarrollar eso. Un estudiante universitario una vez se me acercó y me dijo, y profe, ¿cómo yo puedo desarrollar mi espíritu crítico, mi sentido crítico? Una pregunta seria, o sea, estaba en la mitad de su carrera. Y dice, profe, ¿cómo yo puedo hacer para aumentar mi sentido crítico? Pero crítico en el buen sentido, no del criticón, del que todo ve mal, no, de aquel que tenga miradas desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Y uno le dice, bueno, hay que empezar a leer y hay que empezar a razonar sobre lo que uno lee y qué postura de información, porque no todo lo que recibimos es exacto, no todo lo que recibimos es correcto. Y nosotros también tenemos que aprender a vincular todas las ideas, porque a veces nosotros creemos que las matemáticas se van solas por las matemáticas, que las lenguas se van solas por las lenguas, que biología se va sola por biología, que didáctica se va sola por didáctica. Y no, o sea, están vinculadas porque didáctica tiene que ser aplicada en las matemáticas, tiene que ser aplicada en las lenguas, tiene que ser aplicada en filosofía, como dijo recién la compañera. Ahora, o sea, la didáctica se aplica en todo. La matemática también la aplicamos en todo. Porque todos estos minutos que nosotros tenemos que trabajar son razonamientos matemáticos. De cuántos segundos tengo, cuántos minutos tengo, cuántas horas tengo para desarrollar mi trabajo. Entonces, vamos viendo que todo está vinculado y yo tengo que aprender a mirar un razonamiento desde distintas perspectivas y es a veces lo que no sabemos hacer. Nosotros miramos solo desde una dirección y no miramos desde varias direcciones. Es así como cuando tenemos un prisma que tiene varias caras y que al mover un chiquitito te da un destello de luz. Mover el otro lado y te dio otro color de luz. Mover de cabeza y te da otro color de luz. Poner de otro costado y te da otro color de luz, ¿verdad? Entonces, por la manera en que el reflejo llega hacia él va cambiando las refracciones de luz que te genera, ¿verdad? Entonces,
¿Qué queremos decir con eso? Que nuestro razonamiento tiene que ser versátil para poder entender qué es lo que nos están diciendo. Porque a veces, cuando vemos las películas, a veces vemos gente que supuestamente los personajes son demasiado buenos, que ni se dio cuenta que le estaban ofendiendo. Y vino otro amigo y le dice, che, vos te vas a quedar callado, mira lo que te dijo. Y sí, me dijo nomás tal cosa. No, pero con eso te quiso decir tal otra y tal otra. Ah, yo no miré así. Yo no me di cuenta que me estaba diciendo eso ahora. O sea, ¿eso por qué se da? Porque ve solamente una connotación de la información y nosotros tenemos que ser capaces de mirar todas las aristas de la información, ¿sí? Bueno, ¿cómo se logra eso? Eso se logra a través de la práctica, eso se logra a través de actividades de enseñanza. Y acá tenemos algunas de ellas. Aprendizaje basado en problemas. O sea, es súper importante. Eso que a nosotros antes nos daba dolores de cabeza cuando decíamos, vamos a rendir matemáticas, de resolución de problemas. María se fue a comprar 6 huevos y a la avenida se le rompió 3, pero después se dio cuenta y ya llegó con los huevos rotos. Cuando se puso a partir los huevos se dio cuenta que estaban ubicados otros 2 más. ¿Cuántos huevos se le queda? Y qué sé yo, ese tipo de cosas. O si no, era famoso, una superficie plana de 4,6 centímetros y venía el problema. Horrible, decíamos nosotros. ¿A quién se le ocurre inventar estos problemas? Famoso que decíamos, con los problemas que uno tiene en la vida y te inventan problemas matemáticos. Bueno, esos problemas matemáticos eran buenos porque nos ayudaban a pensar. O sea, lo malo que a nosotros nos ayudaban a pensar solamente desde el punto de vista de la multiplicación o de la división, pero no de la solución del problema como tal. O sea, acuérdense, planteamiento del problema, yo me acuerdo. Si no hacíamos el planteo, no nos servía el ejercicio porque no describimos el planteo, porque no razonamos sobre el problema en sí. O si no escribíamos la solución, el problema no estaba resuelto porque no se escribió la solución. Eso era mi época de escuela. A lo mejor ustedes ya tienen otra experiencia, pero era con la que yo crecí. Y el aprendizaje basado en problemas actualmente dentro de la didáctica no es más que otra cosa que plantearte un problema determinado, como el profesor Miki, por ejemplo, que es un problema en sí, y decirte, dale 3 soluciones probables al profesor Miki. Ya descubriste su problema. Ahora quiero que le plantees 3 soluciones probables. No me quedo con una sola solución, quiero 3. Y ahí aparecen los resolucionarios, ¿verdad? Entonces, eso es importante tener presente, que el aprendizaje basado en problemas te ayuda a reflexionar sobre un escenario y te obliga a buscar solución sobre ese escenario. ¿Mm? Entonces ahí usas toda tu inteligencia para poder reconstruir eso. Después tenemos otra de los ejercicios que nos ayudan a desarrollar este tipo de reflexión. Son las investigaciones, como bien nos decía la compañera, hay que investigar, hay que leer, hay que ver, ¿no? Hay que empezar a indagar, a buscar información. Perdón, acá en la resolución de aprendizaje basado en problemas están también las simulaciones. Las simulaciones son situaciones similares a la vida real, pero que se hacen en un contexto artificial. Por ejemplo, si nosotros le pedimos a ustedes que desarrollen una clase en el aula con sus compañeros, creyendo que sus compañeros son alumnos de 4º, 5º grado o de 7º y 8º y 9º grado, esa es una simulación, ¿sí? Después tenemos elaboración de supuestos prácticos. O sea, cuando decimos, bueno, ahora tengo que aprender a desarrollar metodología. Si nosotros estábamos hoy en la presencialidad, yo les iba a pedir a ustedes que desarrollen alguna de estas metodologías siendo profesores y sus compañeros en un contexto de simulación, ¿verdad? Bueno, después tenemos las investigaciones, como ya dijimos, que es indagar, buscar información. Los proyectos es cuando decimos, bueno, vamos a desarrollar toda una metodología de trabajo para poder responder a una situación problemática, ¿verdad? Después tenemos el método de caso, que es también cuando se nos presenta un caso y se nos pide de ese caso sacar muchas cosas. Sacar características, sacar situaciones problemáticas, buscar soluciones,
ver, reconocer en qué método de enseñanza se está desarrollando. O sea, yo le estoy planteando desde la perspectiva didáctica, pero se puede desarrollar en múltiples campos, en todos los campos. Puedo tener un problema de comunicación, puedo tener un problema de una especie de conducta inapropiada y lo puedo abordar desde el análisis de la psicología. Ahí entra la enseñanza clínica también. Sí, ¿por qué le planteo esto? Profe, nosotros no somos psicólogos, profe, ¿verdad? Pero nosotros como docentes tenemos que tener la capacidad de poder descubrir las generalidades de nuestros alumnos, porque a veces el alumno no cuenta lo que le está pasando, pero nosotros le estamos viendo en el rostro que está sufriendo, que justamente le dolió tanto su estómago que no te está queriendo contar. Más se da con los adolescentes. A veces las chicas están con sus periodos y no le quieren contar a nadie, pero sufren horrores, ¿verdad? Entonces, allí no es que nosotros le vamos a enseñar a través de lo clínica, sino a través de la mirada, de observar a sus alumnos y de reconocer algo que sale de lo normal. Y también si estamos ante una cuestión clínica, que usted puede ser que el día de mañana enseñen en medicina, enseñen en nutrición, enseñen en psicología, porque la didáctica está en todas esas carreras también. Entonces pueden llegar a ser profesores de esa naturaleza y tienen que saber que existe una enseñanza clínica. Prácticas de laboratorio. Esto también a veces nosotros cuando decimos prácticas de laboratorio creemos que es solo pipetas y tubos de ensayo y cuestiones químicas, ¿verdad? No, para nuestra carrera una práctica de laboratorio puede ser el aula o es el aula, porque ahí hacemos una situación combinada. Armamos una simulación de aula y trabajamos ese lugar como un laboratorio. Vemos cómo nuestros compañeros solucionan los problemas y a partir de ahí analizamos juntos si fue una buena solución o no. Una monografía es un análisis de una información. Los debates virtuales se pueden dar perfectamente en el espacio que estamos trabajando ahora. Los foros virtuales, ustedes saben que entre debates virtuales y foros virtuales hay una diferencia, porque los foros están por escrito, los debates se desarrollan a viva voz. Los mapas conceptuales, los mapas mentales son maneras de procesar información. Y lo que buscamos es resumir la información más relevante y mostrarlo de manera gráfica, que se entiendan las conexiones entre los conceptos. Y las conferencias lo que implican es justamente que nosotros podamos participar de un espacio, de una serie de charlas, que lo habíamos hecho en la Semana de la Educación, ¿sí? Tuvimos conferencias muy ricas, muy interesantes, sobre variadísimos temas, y ustedes participaron activamente de eso. ¿Preguntas hasta aquí? Este aprendizaje basado en problemas, dice, los estudiantes resuelven situaciones, problemas organizados en pequeños grupos de trabajo. Lo mejor es reunirse entre 2, 3 y ponerse a debatir sobre el problema. El proceso consiste en identificar demandas, plantear hipótesis de resolución, identificar los conocimientos que ya se tienen, buscar información complementaria, analizar la información recopilada, discutir en grupo y resolver el problema. Las características, las situaciones problema han de ser lo más cercano posible a la realidad y a la tipología de cuestiones que se plantean los profesionales de las diversas ciencias. En este caso, nosotros todos los problemas que tengan que ver con situaciones de aula o con situaciones de gerenciamiento son situaciones problemáticas que tenemos que analizarlas. Los problemas seleccionados están relacionados con objetivos del curso. O sea, yo no voy a traer cualquier problema, voy a traer un problema que verdaderamente esté vinculado con mi asignatura, con un problema de clase. Entonces yo les digo, ¿por qué los alumnos se concentran solamente a la edad de los 14 años, de tercer ciclo, por ejemplo? Porque solamente les tengo con media hora de concentración y después les pierdo, o a veces mucho antes, ¿verdad?
Se van moviendo esas realidades. El problema tiene una solución mejor que otras posibles, aunque deje margen a la discusión. Uno dice, ¿cuáles son las mejores soluciones? Y hacer esto, y hacer aquello, y hacer lo otro. No, pero mejor es esto. No, pero mejor es lo otro. Y vamos poniendo en la mesa las posibilidades que tenemos. Bueno, hasta allí un poquito, porque después tenemos las simulaciones así y las diapositivas van a ir hablando de todas estas. Así que yo no quiero aburrirles un poco con esto. Quiero sobre todo conocer un poco de ustedes qué ha quedado en la clase de hoy, de lo que estuvimos viendo, porque hice un pantallazo. Lo que van a ver después en esa presentación siguen siendo las descripciones. O sea, si ustedes quieren, yo sigo explicando cada una de ellas sin problemas, pero quiero ahora aprender un poco de ustedes, a ver qué captaron de toda la clase de hoy, qué significó el aprendizaje de la clase de hoy. Y después en la reunión que tengamos la próxima semana seguiremos reflexionando sobre estas metodologías de enseñanza que tenemos. Entonces, Camila, te consulto un poco qué aprendizaje te generó el día de hoy, este encuentro dentro de la clase. Camila, Sí, profe. Me di cuenta de que estuviste preguntándonos y haciendo así para poder aprender, así como el método inductivo, todo eso. ujú, muy bien. Gracias, Camila. Gracias. María Luján, ¿qué te generó la clase el día de hoy? Es súper interesante, profe, la clase. También pude entender el inductivo y el reductivo, creo que era, si no me equivoco. Deductivo. Ah, eso, eso, profe. Sí, Ya bien. le capté ya. Bueno, muy bien. Muchas gracias, María Luján. Alejandra, También me pareció bastante interesante y creo que es de igual manera muy importante para nosotros saber todo esto, la parte teórica, para que el día de mañana nosotros podamos hacerle frente a estar en un aula y poder tomar estas medidas, digamos. ujú, gracias. Lina, Sí, profe. Lo que aprendí en sí, profe, fue que todo esto de método inductivo, deductivo, son procesos que nosotros vamos a utilizar siempre en todas las materias, en todo en sí, ¿verdad, profe? Porque ujú, es como un proceso para el aprendizaje también, ¿verdad? Porque partimos de un ujú, hecho y después viene el proceso en sí, en que es, es esta clase en sí, profe, que partimos desde que nos diste el tema del profesor Nicky, ahí empezamos, eh, fuimos, fuiste ahí guiándonos en el tema de qué, qué pensábamos con respecto a eso, qué sugerencia le dábamos, y después ya entramos en el tema inductivo, deductivo, ¿verdad? Y ahí te ujú, fuiste vos dándonos algunas pautas, y ahí ahora llegamos a la conclusión, ¿verdad? Y ahora ujú, aprendimos, porque eso, como dijiste, ¿verdad? Que es un círculo, pero que ujú. siempre esos métodos vamos a tener nosotros que, o sea, ese va a ser nuestro diario en lo que es nuestra profesión, ¿verdad? Así mismo. A ver, Erika, ¿vos ahora cambiarías tu recomendación al profe Nicky o le agregarías algo más a la recomendación al profe Nicky?
No recuerdo cuál era mi recomendación. Creo que Vos más que dijiste que tiene que participar el alumno, le dijiste. participar al alumno. No. Ok. Yo creo que si a él le funciona su método que era de teoría a ejemplo, que era el deductivo, podría seguir así, pero más que nada tratar de centrarse más. Creo que no cambiaría mucho. No sé si estoy equivocada o no. Y Nicky nunca dio ejemplos, él solo dio teoría. Pero contaba sus anécdotas, la hacía parte de las clases. Y si sus anécdotas tenía que ver con las clases, Más o menos. Podría ser. Es un poco estiradito, forzadito es el ejemplo, pero bien. Si va a contar sobre sus anécdotas que tienen que ver con relación al tema de la clase, puede considerarse. Si no, es un mero relleno de terminar la hora con lo que sea. sobre tu planificación que no te sirvió lo mismo en una escuela, por más que eran el mismo grado, en la misma edad, no te servía porque vivían dos contextos diferentes. Ujú. Eso a nosotros sí nos sirve porque nosotros era una anécdota que de verdad pusiste en práctica. Ujú. Ok, ella ya me contó de mi anécdota. ¿A qué? ¿La profe rellenó su clase? Bien, Erika, bien. A ver, Víctor, ¿qué le dirías al profe Nicky? ¿Cambiarías tu recomendación o te mantenés con la misma? Sí, me mantengo con la misma idea inicial, profe, de que tiene que dar más participación a sus estudiantes y no solamente ser un transmisor de información, pero sí también le agregaría, ¿verdad?, los otros puntos que señalaste, por ejemplo, razonar sobre las generalizaciones. O sea, por ejemplo, cuando uno aprende una teoría, eso no significa que esa teoría se va a aplicar, por ejemplo, a un grupo de estudiantes, porque cada uno tiene que analizar caso por caso otra vez qué características tiene su alumno, entonces va ahí viendo las generalizaciones y de acuerdo a eso tomar la decisión de qué teoría o qué técnica va a aplicar en el aula. Víctor, tomando tu respuesta un poquito, ¿qué técnicas les podrías recomendar al profesor Nicky para que dé más participación a sus alumnos de las que estudiamos hoy? ¿Cuáles les recomendarías, por ejemplo? Y debates virtuales, profe, como lo que nosotros estamos haciendo ahora, porque es muy enriquecedor y se van compartiendo ideas desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Ujú, ujú. Bien. A ver, está Lucas. Sí, profe, ¿Qué ¿cuál es la otras, pregunta? qué otras técnicas le recomendarías al profesor Nicky para que cambie su metodología de enseñanza? Para que sea un verdadero profesor, porque acuérdense, todo lo que dijimos que el profesor tiene que generar en sus estudiantes, tiene que llamar su atención, tiene que darle la capacidad de razonar, tiene que ayudarle a interpretar el contenido, tiene que ayudarle a ejemplificar esa información teórica y razonar sobre ella. O sea, no es venir y decir nomás lo que dicen los libros, o sea, es mucho más que eso. Entonces, ¿qué técnica vos le recomendarías de todas las que desarrollamos hoy en la clase, que nos llevó como una hora y más hablar sobre ese tema? ¿Qué técnica le recomendarías al profe Nicky que te parece que puede funcionar para que él le haga razonar a sus estudiantes universitarios? Y profe, como dijiste, el profesor tiene que hacer que sus alumnos reflexionen. La técnica que podría aplicar es haciéndole simulaciones de Ujú, casos A a casos B y que esa teoría ellos llegan a esos ambos casos. Porque como dijo el ujú, compañero Víctor, la teoría no siempre se va a aplicar en todos los casos. Y para que ellos con ujú, las simulaciones puedan reflexionar y llevar la teoría
a cada situación de la manera que sea más necesaria y más acorde, porque no siempre se va a Ujú, llevar la teoría en el mismo caso siempre, por ujú, ya sea las distintas realidades de los estudiantes o otros aspectos también a tener en cuenta, ya sea el estado de ánimo de ese día del estudiante o de ese grupo en general. ujú. Bien. Nilda, Profesor, sí, hola, es ¿qué que tal? acabo de llegar del trabajo, profe, por eso me vine recién. Ah, ya. Esther, ¿escuchaste algo de la clase o no? No, acabo de entrar, acá ahorita. Ah, bueno. Nilda, tus recomendaciones para el profe Nicky. Y justamente lo que estuviste exponiendo, profe, es el método 360 que le dice, inducción, deducción, inducción, es dar participación a los alumnos, ya sea en forma presencial o virtual, Ujú, incentivar a sus alumnos, ¿verdad?, que investiguen sobre los temas que expuso, que no se ujú, queden con lo que escucharon en clase. ujú, Y entregarles, creo que antes al menos con nosotros resultaba el tema ese de las tareas. ujú, Y presentar eso después, no sé, en una lectura en clase o una exposición. Yo creo que eso ayuda ujú, bastante. ujú. Muy bien. Gracias, Nilda. Bueno, creo que ya eh, todos han participado. Alejandra, María Luján, Lina, Camila, Nilda. Este se unió hace poquito, Lucas, Víctor y Erika. Estamos todos. Ok. Bien, bien, bien. Profe, ¿alguna recomendación con relación a la tarea? Yo te la puedo dejar para que puedas conversarlo con ellos con relación a esa guía. Mm, Bueno, muy bien. De mi parte, queridísimos estudiantes, un gusto como siempre haber compartido con ustedes la clase. Espero que este momento en que estuvimos conversando y reflexionando sobre estos temas puedan dejar en ustedes, sobre todo que tenemos la esperanza de tener profesores mejores, mejores en el sentido que no nos quedemos solamente en la teoría, que busquemos estrategias para poder captar la atención de nuestros estudiantes, que sobre todo busquemos estudiantes que sean reflexivos, que tengan, porque eso de ser reflexivo, uno no puede decir, ah, lo voy a hacer cuando sea profesional. Cuando defienda mi tesis y me convierta en licenciado, automáticamente eso viene con el título y voy a ser reflexivo. Eso no es así o me voy a hacer mis clases dinámicas una vez que yo salga de la facultad. No, yo tengo que aprender a desarrollar esas dinámicas, tengo que aprender a trabajar con esos procesos distintos de enseñanza, de ayudarle a la gente a razonar, a pensar, a sacar de nuevas experiencias nuevos procesos de aprendizaje, ¿sí? A eso estamos llamados a hacer. De la monotonía ya estamos muchos. Así que hay que salir de la monotonía y empezar a razonar y esa es la esperanza que ponemos en ustedes, ¿sí? Así que de mi parte, muchísimas gracias por la atención, por haber participado de la clase, por haber respondido a mis consultas y bueno, espero que este espacio haya resultado enriquecedor para la formación de cada uno de ustedes. Les dejo con las profesores y para que les oriente un poco sobre la tarea que tienen pendiente, ¿sí? Bueno, Gracias, profe hasta luego, Lilia. Chao, profe. Chao, hasta luego. profe, Gracias, chao, gracias. chao, hasta luego. Buenas noches, Hola, profe. profe. ¿Cómo Hola, estás? profe. Hola, profe. Súper bien, profe. Todo bien, profe.
Sí, profe. Sí, Sí, profe. sí. Profe, una consulta. Esos pasos se pueden usar también para una exposición.
Sí. Pero una exposición de una materia para ante un grupo de compañeros. Ujú, ya. Sí, está, profe. Gracias, profe. Sí, profe. Creo, profe. Sí, profe. Entendí. Te agradezco. Profe, para una consulta. Yo no entregué el 4 y el 5, no entregué la tarea. Ese ya no se puede recuperar, ¿verdad? Dale, profe. Muchísimas gracias. Ok, pues. Gracias, profe. Sí, con psicología. Está bien, profe. Igualmente, profe. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, profe. Chao.